Nicolás Maduro. Bueno, para conocer la reacción que México se ha dado a raíz de esta elección a todas luces a modo, tenemos en línea a Marco Cortés, él es coordinador de los diputados del PAN. Marco, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Samuel, qué gusto saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan. Ustedes como bancada, ¿qué postura o qué han externado al respecto luego de esta, insisto, elección a modo en Venezuela? Bueno, hay que recordarle a la gente que nos escucha que esta elección a modo, como bien lo dices, de una asamblea constituyente, cuando ya hay una constitución, viene a raíz de que Nicolás Maduro recientemente perdió en la Asamblea Nacional, en su parlamento, la mayoría. Ya había una mayoría opositora. Y entonces, como ya no controlaba el poder legislativo, se le ocurre convocar a una asamblea constituyente porque lo que busca claramente es reformar el Estado con una nueva constitución para buscar perpetuarse en el poder y acabar con las voces críticas. Esto es, Samuel, muy delicado y ya la comunidad internacional no puede seguir callada, no puede seguir sin tomar medidas más claras y contundentes. Por eso la bancada de Acción Nacional le pide al gobierno mexicano que ya tome medidas concretas. Por ejemplo, que le pida a nuestra embajadora en Venezuela que se retire mientras no se restablezca la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Que se le exija a la embajadora de Venezuela en México que se retire de nuestro país mientras no ocurra lo mismo, que se le apliquen sanciones al gobierno venezolano económicas en toda la comunidad internacional, que México sea líder convocando a la comunidad internacional, a foros, organismos internacionales, donde se denuncien estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a las libertades esenciales. Es importante, pues, no seguir viendo, quejándonos, pero sin actuar. Por eso es que se deben de tomar medidas extraordinarias y, de hecho, el gobierno mexicano también debería abrir los brazos a aquellos venezolanos que estén en riesgo su situación, su libertad, su integridad física, porque no sabemos más qué vaya a ocurrir o hasta cuándo va a actuar la comunidad internacional. Solo el día de ayer se habla de 10 a 20 muertos en la jornada electoral. Un candidato a constituyente perdió la vida también en un día previo a la elección. Ya este problema lleva 4 meses de protestas, más de 120 muertos por las protestas. Entonces sí llegó la hora de reaccionar. No podemos permitir que alguien se busque perpetuar en el poder a través de la reforma de la Constitución, que es absolutamente ilegal y desproporcionada. Por eso es que en Acción Nacional hacemos un llamado a pasar al actuar y no solamente a señalar. Marco, retirar a nuestra embajadora de Venezuela, pues ciertamente marcaría un punto de inflexión crítico en la relación bilateral, que ya de por sí, pues, no es un secreto, está muy deteriorada. ¿Hay algo más que se puede hacer todavía por la vía diplomática antes de llegar a este extremo, o ya sería para ustedes, pues, la solución, o al menos la medida más determinante que se podría o debería tomar por parte de México? Es la medida de arranque que se debe de tomar. Es decir, en un pueblo donde no se está respetando los derechos esenciales de las libertades, la democracia, donde hay violaciones reiteradas a los derechos humanos, pues no hay por qué seguir manteniendo cualquier tipo de relación o estas reducirlas en su mínima expresión, porque si no ve el gobierno venezolano sanciones internacionales, pues finalmente va a seguir haciendo lo que quieran. Es el momento de actuar, no porque esté ocurriendo en otro país nos debemos hacer de la vista gorda. Hay tratados internacionales firmados, hay acuerdos de respeto de libertades y México forma parte de la comunidad internacional y no debemos esperar cómodamente a que sean otros los países que reaccionen y entonces ahora sí sumarnos. México debe sumarse, debe siempre estar en pro de la paz, en pro de las garantías, en pro de los derechos, y sí es el momento de dejar las tibiezas que ha manifestado el gobierno federal y actuar de forma más contundente.
Marco, hay un dato interesante que valdría, creo, la pena yo también checar. Venezuela tiene una población de menos de 32 millones de personas, según pues las cifras oficiales. Ayer salieron a votar 8 millones. Esto sería una cuarta parte aproximadamente de los electores. Pero pues bueno, de los pobladores, si quitamos de ahí como quiera las personas que no tienen derecho a votar, como menores de edad, como quienes están presos y demás. Esto como quiera finalmente representa un grupo pues muy sustancial, muy considerable de la población que estaría apoyando al régimen del presidente Maduro. Samuel. Sí, ¿qué podríamos analizar de eso o ver de ello desde México? Imagínate cuál es la condición en la que están ahorita los venezolanos. No hay abasto en los supermercados. No tienen dinero para comprar y en las tiendas no hay que vender. Imagínate qué acarreo hicieron. ¿A cambio de qué? A cambio de dádivas o con amenazas. Yo te aseguro que gran porcentaje de esos pocos que votaron lo hicieron amenazados o lo hicieron porque literalmente se están muriendo de hambre y les dieron algo para que fueran a votar. Esa es la realidad. No es que los avalen. Recientemente perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional, en su parlamento, y la perdieron porque ya la mayoría del pueblo venezolano no quiere a Nicolás Maduro ni a su régimen. Pero hay una pobreza tal que la gente seguramente prefirió comer una semana más con la despensa que les dieron con tal de ir a votar. Pero eso no quiere decir que los avalen y que los quieran. La gente está muriendo de hambre, está empezando a haber desnutrición y esos son los regímenes populistas que no podemos permitir que sigan en el mundo. ¿Qué futuro ven ustedes si la situación se mantiene como hasta ahora en Venezuela y si la comunidad internacional pues se mantiene solo dando exhortos y condenas ante el régimen de Maduro? Yo creo que esto va a ser... Más pronto que tarde va a ser un régimen que va a caer y yo lo que espero es que sea pronto para que se eviten más muertes, más dolor y más sufrimiento. Muy bien, finalmente Marco, pues adelantándonos tal vez un poco a que esto finalmente ocurra, en el dado caso de que llegue a caer el régimen de Maduro, ¿el gobierno mexicano estaría, o creen ustedes que debería estar listo, preparándose para prestar ayuda también a nuestros, cito, hermanos venezolanos? Por supuesto que sí, y de hecho recibir de manera temporal a aquellos que se encuentren en riesgo físico, su familia, donde estén amenazadas sus libertades. Yo veo que hoy es momento de que México reaccione, lo ha hecho en otros momentos en la historia y eso ha sido finalmente reconocido y recompensado. México no puede seguir con los brazos cruzados, de hecho la comunidad internacional no debe seguir con los brazos cruzados y México debería de ser líder en esto y no simplemente buscar acomodarse a la marea como normalmente lo ha venido haciendo este gobierno. Muy bien, pues finalmente estaremos atentos a que si se atiende este primer llamado que hacen ustedes a las medidas pues bilaterales o unilaterales en este caso que toma México en torno a la relación con Venezuela al llegar a este punto tan crítico en la política interior de aquel país. Gracias, Marco Cortés, coordinador de los diputados del PAN, por esta entrevista. Al contrario, me da mucho gusto saludarte, Samuel, estamos pendientes. Abrazo. Igualmente, buenos días. Vamos a cambiar de información, vamos ahora a los deportes con Ana González en la afición. Anita, buenos días, adelante.